Bien, vamos a saludar a esta hora de la mañana con nuestro tercer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Vamos a hablar de la coyuntura política que vive el país. Hay mucho que hablar. En estos días, la verdad que en el Ecuador se dan casos que nos sorprenden cada día, ¿no? Vamos a hablar del caso de Progen, el tema de la vicepresidenta, bueno, en fin, tantas cosas que hay que conversar con el doctor Francisco Herrera. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Hola Jaime, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, muy gentil por estar con nosotros, usted y Carlita, a quienes les mando un abrazo fraterno, grato. Le cuento una buena nueva para empezar, y es que estamos transmitiendo en simultáneo con ustedes Ecuador Inmediato en YouTube. Qué bueno, qué buena noticia. Sí. Estamos en vivo, estamos también con enlazados. Ecuador Inmediato. Así es que, grato compartir las audiencias hoy día. Saludos para la audiencia de Ecuador Inmediato. Y saludos a la audiencia de Ecuador en Directo. Yo que bien me siento acá en esta casa de cuando en cuando. Un gran medio fraterno. ¿Por dónde empezamos? Doctor, tantas cosas que hay que hablar, ¿no? Ay. Empecemos por el principio, como dice la gente de mi barrio. Caso Progen. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Caso Progen, doctor. ¿Qué lectura darle a todo esto que estamos viviendo en este momento, no? Progen salió también a refutarle al gobierno, a decir que la culpa no es de ellos, que ellos ya han cumplido con el 78% del contrato, que más vale le han entregado pocos recursos, parece. Pero hay un retraso, ¿no? En todo caso, aquí hay un retraso. Ayer el gobierno ha multado a Progen con $900.000. Lo de Progen es el resultado de una actitud permanente de eludir responsabilidades. Partamos de algo. Ayer en una grata entrevista de la señora Alexandra Vivanco con el colega Alexis Moncayo y Diseña Espinel en Pichincha, Punto Noticias, decía algo vital. Los contratos, en este caso de provisión de energía eléctrica en tal volumen, en tal monto, no los puede firmar SELEC, pues. No puede hacer una resolución SELEC para firmar y decir, aquí está. No, el que tenía que firmar es el ministro o la ministra, encargados o no ministros a fin de cuentas. Ellos tenían que haber firmado. Pero eludieron la responsabilidad y se la mandaron a SELEC. Y SELEC firma la resolución mediante la cual se contrata este tema de la compra de los generadores. Eso es ilegal. Y aparte de ahí, Jaime, eso es ilegal. ¿Por qué lo hicieron? Para eludir responsabilidades. Para eludir responsabilidades. Luego les estalla el problema, no cumple con su responsabilidad. Prueba puntual de que no cumple con su responsabilidad es el comunicado de ayer del gobierno nacional, cuando dice en su manifiesto que ha tenido que sancionar a funcionarios de SELEC por haber incurrido en prácticas que promovieron el retraso de la entrega de la energía eléctrica y de esos generadores. Si esos generadores están en el país, ¿en dónde están? Si se adelantó el dinero por el primer contrato, el de Salitral, ¿de cuánto fue? ¿Qué pólizas garantizaron el fiel cumplimiento del anticipo del contrato? Porque todo contrato necesita de un anticipo del 70% de acuerdo a la ley de contratación pública. Sercom no dice nada. Lo cierto es que en este momento el gobierno no sabe qué hacer con Progen. Dice que le ha multado. Puede ser. Pero si tienes un contrato que fue firmado de forma irregular, yo quiero preguntar cómo van a hacer para hacer cumplir el contrato. Quevedo, o sea, el Salitral tiene, si es que tiene los 23 generadores. Ayer informaba Progen que ya los 6 restantes ya vienen.
Pero ¿dónde están los 23? Ya, entonces aclaren. No les estoy diciendo que no existe. Y lo otro es, ¿por qué Quevedo no tiene un generador? Cero. Cero. ¿Por qué? Bueno, a estas alturas lo que se nota es que el gobierno montó toda una estafa de la electricidad en el caso ecuatoriano. Lo de la barcaza, lo de Progen, y vienen las otras centrales que necesitaban estos generadores que todavía no se cumplen. Tengo datos, los emitiré a través de nuestros editoriales, pero solo me permito anticipar. Hay varios incumplimientos de otras contrataciones hechas por Termo Pichincha para enfrentar este tema de la emergencia eléctrica. Resultado, el gobierno se metió en un lío que presumiblemente está mezclado con corrupción, entre ineficiencia y corrupción. Maestro, Grave. ¿cómo está? Buen día, es un gusto saludarlo y poder conversar con usted. Bueno, aquí hay un entramado de corrupción, eso sin duda alguna no lo podemos negar, hay un entramado de corrupción, pero ¿a quién le podemos acceder la responsabilidad de aquello? Porque de repente sale la ministra Inés Manzano y dice, ay no, es que nos engañaron, es que no sabíamos, pero bueno, hubo gente del mismo gobierno y del mismo círculo del presidente Daniel Noboa que fue quien negoció. De hecho, ahí están los videos cuando vemos que el ministro Luque va a verificar. Entonces, a alguien tenemos que darle la responsabilidad sobre estos contratos. La responsabilidad siempre la tiene quien la firma. Pero en el caso de los funcionarios de Estado o los funcionarios públicos, los titulares de los ministerios o secretarías de Estado son los que tienen que asumir las responsabilidades y las funciones. Porque si bien se pueden delegar, hasta la firma se puede delegar, pero lo que no se puede delegar son las responsabilidades. Y aquí hay responsabilidades que tendrán que responderlas. ¿Quién? Los ministros de Estado, Carla. No puede ser que aquí tiene que hacerlo. Es que, a ver, Contraloría tenía que haber advertido de esto desde el primer momento. O sea, como dice esta doctora Alexandra Vivanco, a quien no he tenido el gusto de conocerle y que ayer me sorprendió gratamente en la entrevista en Radio Pichincha, la señora dice algo puntual: esos contratos son nulos. Carla, usted tiene dimensión de lo que eso significa. Hemos contratado productos que necesitábamos con urgencia. Si se declara nula esa contratación por fallas del Estado ecuatoriano, la empresa que proveía de esos generadores no tiene responsabilidad. La responsabilidad la tiene el Estado ecuatoriano. Okay, y la tendría que asumir. Nulos, doctor, pero hemos, por ejemplo, en el caso Proven son 68 millones que hemos entregado y las garantías donde están es lo que nos hacemos la pregunta todos los días los ecuatorianos. O sea, no es un pelo de cochino. Ese es el problema, Carlos. Usted bien lo anota. Perfecto. Sí, señor. ¿Y ese dinero va a terminar perdiéndose? No, perdón, ¿va a terminar perdiéndose o ya instalarán más tarde, luego, para más adelante? En fin, Progen tendrá que cumplir. O el Estado ecuatoriano va a enfrentar un serio problema si es que las personas que firmaron esos documentos no son las legalmente señaladas. Pero hay un detalle, doctor. Yo me imagino que usted ha tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones de los representantes o del representante de Progen, ¿no? Él habla muy seguro y pone en manifiesto de que lo que ha querido el gobierno en este caso es tratar de terminar el contrato, sobre todo con el tema de Quevedo, ¿no? Que es donde no se ha instaurado pues ningún generador ni ha llegado. ¿Qué nos da la impresión? De que ellos han tenido un acuerdo y que realmente es ahora, ¿no? Donde no pueden justificar, no tienen cómo justificar que el gobierno sale a decir, ay no es mi culpa, es de ustedes. Entonces, aquí ha habido un acuerdo previo. O sea, es inaudito que no sepan, que desconozcan. En contratación pública no puede haber acuerdos particulares, ni privados, ni extracontrato. No pueden haber. En contratación pública y en dineros públicos, que es lo que estamos reclamando,
Tiene que constar absolutamente todo dentro de lo que se denominan pliegos, que son los motivantes de una contratación pública. Entonces aquí, acuerdos. Bueno, sí, pónganse nomás de pero acuerdo. Pónganse nomás de acuerdo, pero aquí la ley... En este gobierno sí ha habido acuerdos. En contratación pública, le repito, Carla, no hay acuerdos. Solo hay el contrato. Que, de acuerdo a la teoría de los contratos, el contrato es la norma entre las partes. Y es a lo único que lo que se tienen que acoger. Porque además está positivado en el contrato. Acuerdos, vayan a ver con quién acuerdan, no con ese elemento vital que es el factor legal, la ley. No, en eso no debe haber acuerdos, sino cumplimientos. Nada más. Sin duda alguna que sí, doctor. Bueno, terminando un poco ya ese tema para iniciarnos en otro. El 5 de enero empieza pues oficialmente la campaña electoral. ¿Cuál es su criterio con respecto a que el presidente de la República pues aparentemente, y digo aparentemente porque hasta que no se exponga de forma oficial, lo diremos así, se va a mantener en sus funciones? Y peor aún, ¿cuál es su apreciación con respecto a las declaraciones de la señora Tamayel, que dice, bueno, si el presidente se mantiene en sus funciones, entonces que los asambleístas también? Volvamos a lo anterior. La ley. Con la ley no hay que acordar, acomodar, arreglar. No, hay que cumplir. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Constitución y qué dice el Código de la Democracia? Que si un funcionario va a la reelección, tiene que pedir licencia. No, es tan simple como eso, pedir licencia. Pero hay varios detalles importantes. El primero de ellos, ¿en qué condiciones están el presidente y la vicepresidenta Abad? Según la resolución de la señora ministra del Trabajo, son funcionarios públicos, ¿sí o no? Así es. El presidente y la vicepresidenta son funcionarios públicos. Tienen las mismas condiciones para ser elegidos, son elegidos en la misma papeleta, en la misma fórmula y con la misma votación. Por lo tanto, siendo funcionarios públicos, el señor presidente y la señora vicepresidenta tienen que cumplir con la ley. Y la ley manda que el funcionario público, cualquiera fuese, funcionario público que se presente a reelección, tiene que pedir licencia. No hay justificativo. ¿Usted cree que realmente eso pasa en este país? ¿Que el presidente pida Tiene licencia? que pasar. Es que, disculpe, estoy apelando a la ley, pues. Oiga, Carlos, usted y yo somos personas en derecho. O sea, no podemos aceptar que se venga en el camino acomodamos las cargas, como diría el Montubio. No, esperen, no es así. Señora Diana Tamayel, usted no puede decir lo que acaba de decir. Más allá de su ignorancia permanente, porque es una persona que ignora muchas cosas de las que habla. A momentos me da la impresión de que la señora Tamayel habla más rápido de lo que piensa. Y este es el caso. ¿Cómo puede decir que si el presidente no cumple con la ley, que el resto tampoco lo cumpla? Oiga, ¿qué pasa? Pues, o sea, no, por ahí no van las cosas. Los términos serios en el manejo de las leyes es que todos debemos cumplir con la ley, señora Tamayel. Todos sin excepción. Y si el presidente de la República es funcionario público, tiene una obligación de ley, el presidente tiene que someterse a la ley. Si no, va a ser sancionado de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley. Y eso es lo que ahora van a seguir insistiendo y discutiendo sin ningún sentido. Eso es lo más difícil en este país, ¿no? Que las cosas se hagan en torno al derecho, en torno a la norma, en torno a la ley. Y es ahí donde apuntamos, pues, los ciudadanos a estar vigilantes, sobre todo, pues, de este proceso que se va a dar. La dilatación de la audiencia de la señora vicepresidenta Verónica Abad, sin duda alguna, tiene vicios también. Es que lamentablemente en la Constitución de la República, como en la aplicación de las leyes en el Ecuador, nos hemos acostumbrado a una interpretación permanente. Y además, cada uno tiene su interpretación. Y ese es el caso de los jueces.
Los jueces, yo que soy abogado litigante, les puedo decir, los jueces frecuentemente interpretan a su manera la ley. Y ese es el caso de la señora Verónica Abad. Está interpretando la señora jueza a lo que ella le ve conveniente. No, vuelvo al tema anterior. Con la ley no hay acuerdos, solo hay cumplimientos. Si esos acuerdos que se llegan están en el marco de la ley, son válidos. Si no van a cumplir con la ley, no sirven, son nulos. Y entonces, señora jueza, usted debía haber resuelto hace rato ese tema, pero lo está interpretando a su manera. Y ese es uno de los graves vicios de los que sufre la función judicial, de los que sufrimos quienes hacemos litigio o de los que acudimos ante la justicia por ley. La interpretación de los jueces, a lo que a ellos les parece o a lo que ellos creen. No es bueno para el Ecuador aquello. Lo que pueda salir de la resolución respecto a la señora Verónica Abad tiene que tener dos condiciones, Carla Aro. Dos. Una, ser legal. Y dos, ser legítima. Es decir, es legal porque se aplicó con la ley y es legítima porque cumple con la ley. Son dos elementos vitales que en este momento son indispensables para evitarnos cualquier conflicto futuro. Si no cumplimos, ya va a ver usted que pasando Navidades los relajos en los que nos vamos a meter en plena campaña electoral. Veamos. Quiere decir que todo esto depende de justamente esa resolución que dé esta jueza, porque, bueno, pues si da una resolución a favor de lo que manifiesta pues el Ministerio de Trabajo y esa suspensión, entonces nos preguntamos quién se quedaría a cargo de la presidencia. ¿El presidente realmente va a dejar a alguien encargado? ¿Cuál sería ese proceso, doctor, a seguir? En la resolución que adoptó la Corte Constitucional hace unos días atrás, mediante la cual desconoció cualquier trámite respecto a la señora vicepresidenta, señalando que hay solamente los motivos constitucionales por los cuales se le puede sustituir, que son por ausencia definitiva o por muerte de la titular de esa función, que no es el caso de la señora vicepresidenta. Entonces, ella está perfectamente habilitada para reemplazar al presidente de la República como manda la ley. Y dos, el nombramiento de la señora Sarija Moya o Saría Moya, la H, Saría Moya en español la H no se pronuncia, es ilegal, es indebida. Si la señora Saría Moya llega a reemplazar al presidente de la República y reemplazar a la vicepresidenta, porque así sería un doble reemplazo, ¿no? Eso corre el riesgo de ser un acto ilegal sancionado por la ley, arrogación de funciones, y si es que compromete algún recurso del Estado, peculado. Jaime. Doctor, el tema de la ley antipillos. Esta ley que la Asamblea la rechazó, la archivó, y el presidente de la República igual se burla y decide enviarla al registro oficial y publicarla. ¿Esta es una decisión dictatorial, doctor Francisco Herrera Arauz? No es una decisión legal. No es una decisión legítima. Es antidemocrático. Aun cuando, permítame hacer unas observaciones que probablemente no están dentro del esquema del análisis de muchas personas. Primero, yo considero que la ley en contra del lavado de activos siempre será buena. ¿Por qué? Porque la ley, la legislación en una nación tiene que ir, lamentablemente va en la parte atrás de los delitos y de la capacidad de la criminalidad de cometer esos delitos. Cuando la ley debería siempre ser preventiva o en muchas veces anticiparse o adelantarse. Pero en este caso, lo que trata es de actualizarse la ley, actualizarse. Cuando
se trata de evitar el lavado de activos. Por ejemplo, en los clubes de fútbol. Yo eso lo veo bien. En los clubes de fútbol son espacios donde se cometen varios delitos. Y de entre ellos el lavado de activos. Y el Ecuador tiene que controlar el lavado de activos en los clubes de fútbol, sí señor. Como tiene que controlar la trata de personas, la contratación ilegal, la evasión tributaria. Son delitos que se cometen dentro de los clubes de fútbol, delitos que son castigados por la ley. Yo considero, por ejemplo, que la búsqueda de sanciones para negociaciones de cierto rango, de cierto grado, como por ejemplo las negociaciones de vehículos de alta gama, deben ser necesariamente encaminadas en una sociedad que ve que cada vez hay más lavado de dinero, que cada vez circula con más facilidad ese dinero sucio, que cada vez hay la compra de bienes de forma inexplicable, fruto de la corrupción o fruto del tráfico de drogas, trata de personas o minería ilegal. Ya, en ese sentido, esa ley actualizaba la legislación y aun cuando muchos digan que no va a combatir el narcotráfico, ese interés por parte del Estado es válido y eso creo que debe ser respaldado. El problema del gobierno es que frecuentemente está buscando con sus leyes que propone ante la Asamblea algunos esguinces, algunos lados débiles. Más que la confrontación, Jaime, ¿sabe qué? Engañar. O sea, por ejemplo, en la ley de lavado de activos, perfecto, es que estoy de acuerdo, insisto, con varios capítulos, pero no, por ejemplo, con que a la disimulada te manden el impuesto. Correcto. Doctor, y O tal sea, vez eso faltó ahí... es lo que está mal. ¿No faltó ahí tal vez incluir a las empresas estas exportadoras de banano también? Porque por ahí sale la droga, por ahí también se puede lavar, pues. Ahí no hay que hacer excepciones. Toda empresa que cometa un delito de lavado de activos debe ser sancionada. En el momento que usted le pone solamente a las empresas bananeras, usted está haciendo una excepción o discriminación. No, yo quiero que se enfrente a todos, todo. deben estar todos. Todo el sector sin dedicatoria a la todo, ley. Sin excepción alguna. El lavado de activos en una sociedad distorsiona su economía y destruye la legalidad. No estoy hablando de lo moral, estoy hablando de lo legal y de lo económico. Y eso genera un grave conflicto a cualquier sociedad. Cualquier sociedad que se enfrente a estos dos puntos realmente llega en un instante en el cual tiene que asumir o asimilar la circunstancia propia de tener un delito de por medio, que es lo que le está o financiando la economía o destruyéndole su legalidad. Entonces no le haga excepción, Jaime. Yo no le hago excepción. Todas las empresas tienen que ir al control de lavado, todas. Si no, la ley pierde efectividad cuando hace excepciones o discrecionalidades. Ahora la gran pregunta, ¿en realidad van a hacer el control? Porque tenemos a la UAFE, ¿no? Que la UAFE casi poco o nada se escucha del tema de lavado de activos. No sé cuántas personas tienen... son sentenciadas o son procesadas por el tema de lavado de activos al año. No se escucha. Mire, Jaime, insisto que el delito va muchas veces por delante de la ley. Sí tengo la impresión de que la UAFE fue relegada en este último tiempo frente al fenómeno del lavado de activos. Tengo la impresión de que aquello sí ocurrió. Y no solo que ocurrió, sino que se evidencia en los resultados que está obteniendo. Entonces, para eso es necesario siempre actualizar las leyes. Si el proyecto de ley antipillos tuvo la intención de actualizar las leyes, yo estaría perfectamente de acuerdo. Lo que el presidente debió haber permitido es que se debata aquello. O, vea, siendo más francos, si no estaban de acuerdo los legisladores y no logra un consenso dentro de la Asamblea y le rechazan el proyecto de ley, acepte
la negativa y vuelva a mandar el proyecto de ley corregido de acuerdo a lo que fue debatido en una primera instancia en la Asamblea, para que ahí sí, con toda la razón, el país diga, no, bueno, vamos, el presidente está haciendo un esfuerzo, ¿por qué la Asamblea no quiere permitirle al presidente que actúe de manera adecuada? El presidente opta por el camino más difícil, que es el imponerse. Y el imponerse equivale a que exista gente dispuesta a cumplir y que exista gente dispuesta a enfrentarse. Yo quiero saber si es que esa ley, que la considera el gobierno como válida y legítima, ¿va a ser aplicada en el Ecuador? Veamos quién la aplica. Si en cualquier momento se pretende aplicar, le va a surgir alguien que le va a cuestionar, le puede enjuiciar y hasta llegar a la sanción a las personas, porque esa ley es considerada ilegal. Entonces, es un problema de practicidad de la ley también que se vuelve grave, que se vuelve crítico. Se vuelve grave y se vuelve crítico porque si esto realmente no se llega a establecer lo que en derecho se debe de hacer, estamos hablando de que estamos ante un dictador, que es lo que ya venimos viviendo. Doctor, ¿qué nos espera a los ecuatorianos si en el supuesto no consentido volvemos a tener a un Daniel Noboa de presidente? Es la pregunta que creo que se empiezan a hacer todos los ecuatorianos. Ese que se empiezan a hacer todos los ecuatorianos es muy romántico, mi querida Carlita. Yo no le veo al país metido en un debate respecto a la situación del presidente Noboa. Usted y yo tenemos grupos sociales, familia, espacios donde participamos activamente como ciudadanos, que escuchamos un respaldo al presidente Noboa. Nos sorprenderá lo que estoy diciendo, pero es cierto. Pero bueno, en este país todo puede pasar, y todo puede pasar porque tenemos un Consejo Nacional Electoral que definitivamente no se fue, no quiso ir, se enquistó en el poder, no dejó que sus suplentes formen ahora parte de este proceso electoral como debió de hacerse. Entonces, ¿qué nos espera si tenemos una presidenta del Consejo Nacional Electoral que tiene un conflicto de intereses con el presidente, que aparte va a ser el candidato al tener pues a su hermano en un puesto de gobierno asignado por Daniel Noboa? Entonces, ¿podemos confiar en el CNE? ¿Van a ser unas elecciones transparentes totalmente? Ahí nos queda la duda. Cuando llegó al poder Lenín Moreno y con el Trujillato se tomaron, junto con el anticorreísmo ampón, todos los poderes del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral. La persecución contra Ecuador inmediato fue violenta. Y una de las aristas de la persecución la encabezaron la señora Diana Atamaín desde el Consejo Nacional Electoral y el Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Francisco Salvador Crespo. Entre los dos, buscaron negar que los espacios digitales tenían derecho a la publicidad electoral. La primera persona, yo, y nuestro abogado, el doctor Richard González Dávila, que procediera a enjuiciar y al Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral, y le ganamos al Consejo Nacional Electoral la obligación para que todos los medios digitales reciban publicidad. Gracias, Ecuador Inmediato. Yo estoy hablando del 2019. Carla, hace 5 años. Ya ahí había el espíritu de persecución y la miseria humana que impera en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, que ahora la gente se asombre porque la señora no quiere irse del cargo, porque tiene su hermano. Yo con la familia no me suelo meter. Sus méritos tendrá el señor Atamaín para estar en ese puesto. Pero en cuanto a la señora Diana Atamaín, sí, mi cuestionante es muy cierto. Ella no ha actuado en forma legítima, no actuó en forma legítima en el caso de Ecuador Inmediato, no actuó en forma legítima con relación a una serie de disposiciones que se han dado. Fíjese que hasta fue amenazada con allanársele la sede del Consejo Nacional Electoral porque no iba ganando Guillermo Lazo, según la señora Diana Salazar. O sea, lo descubierto en los chats de Villavicencio, bueno, es como para caerse de espaldas, pues. O sea, toleraron hasta las amenazas de fraude. Lo de ahora cuestiona aún más esa legitimidad.
¿Y pueden cuestionar la legitimidad del presidente de la República? Sí, sí pueden. Si él no es elegido de manera legal, con respeto a la Constitución y a las leyes del Ecuador, va a ser cuestionado. Y si no es elegido en forma legítima, respetando la ética que manda, que encargue el poder, que no haga campaña electoral anticipada, que no use los bienes del Estado, que permita un libre debate y que no amenace a los otros candidatos, ese factor ético le va a deslegitimar. Entonces, si no es legal y no es legítimo, bueno, preguntémonos si eso le permitirá gobernar. Cualquier candidato, cualquier gobernante que no llegue en condiciones de legalidad y de legitimidad, no puede gobernar, Carla. Se le hace la vida imposible. Y eso es a lo que nos estamos anticipando. A partir del 5 de enero va a iniciar una campaña, y seguramente una campaña bastante sucia. ¿Cuál va a ser el rol de los medios de comunicación? O más bien, ¿cuál debería ser el verdadero rol de los medios de comunicación? No inclinar la balanza. Limítese a dar información de los candidatos en campaña. No muestre su favoritismo por ninguno. Si surgen cuestionantes a una candidatura en medio de la campaña, háganla conocer al público sin anticipar criterio. ¿Por qué lo digo? Porque los medios de comunicación en una campaña electoral juegan un papel vital. Y es tanto por lo que hablan como por lo que callan. Entonces, ni lo uno ni lo otro. El equilibrio ético es vital en los medios, en esta campaña como en cualquier otra campaña. El equilibrio ético, Carla, que no puede ser puesto de lado. Jaime. Doctor, el caso Archidona, el presidente de la República finalmente tuvo que recular en este caso. La cárcel ya no se va a construir en Archidona. El alcalde de Salinas le ha propuesto que construya la cárcel en Salinas. No sabemos dónde la van a construir porque Salinas es un cantón pequeño. Al final, ¿qué nos demuestra? Que el presidente, en el fondo, con toda esa arrogancia que tiene a veces, termina retrocediendo, porque hubo un pueblo que se le paró y le dijo: aquí no construyes esta cárcel. Yo hago un comentario que hoy se refleja en nuestros espacios de Ecuador Inmediato. Yo le invito a la gente a que se suscriba, se afilie a Ecuador Inmediato Premium, porque ahí van a encontrar varias razones que las voy a exponer ahora, aprovechando el gentil espacio suyo, querido Jaime. Archidona viene a ser el primer frenazo en seco en contra de Daniel Noboa y su estilo autoritario. Y es en serio. La población se levantó. El presidente debería tomarlo muy en cuenta. No fue cuestión de una manifestación, no. Empezó por el reclamo de la alcaldesa, la señora Grefa, la alcaldesa de Archidona, y terminó levantándole casi a toda la población amazónica. Se le iban a ir encima las 5 provincias, las más importantes en la explotación petrolera. Y se le fueron encima. Y por 15 días salieron a la calle, por 15 días se tomaron las gobernaciones, por 15 días se enfrentaron al gobierno y por 15 días le humillaron al poder. Y hasta este momento está todavía la paralización en Napo. ¿Usted sabía eso, Jaime? Bueno, no. Está todavía. ¿Sabe por qué? Hasta que no levante y anule el contrato que concesionó la construcción de la cárcel. Mientras en el CERCOP no se anule esa concesión del contrato para la construcción de la cárcel, no se levanta la movilización en Napo. Al menos en Napo. ¿Qué puede pasar después de eso? Bueno, ya descubrieron la fórmula en el Ecuador. La movilización. Porque el debate no sirve. El presidente no respeta a la asamblea. No quiere cumplir con la ley. A nadie. No responde
a los mandatos que el país le ha dado en condición de presidente de la República, de que sea respetuoso, de que sea ético. Entonces, la respuesta es la movilización popular. Y Archidona acaba de demostrarle, frenándole en seco al presidente, que esto no va. Esto no va. No es cuestión de que uno o dos de sus opositores le griten. Es que toda una población se levanta. Esa es la muestra más palpable. ¿Qué va a pasar en las otras provincias? El problema es que, vea, funcionan al estilo de los amigazos, a los panas de la gallada. Como el alcalde de Salinas. Claro, o sea, como resulta que te fallaron acá, yo te aviento la boya o el capote. Yo te ayudo, déjame, yo te ayudo, hermano. No importa que acá no hayan consultado, acá no hay indígenas, acá la gente tiene que aguantarse lo que yo diga como alcalde. Y la población tampoco es que ha reaccionado, ¿no? No ha reaccionado la población. Reaccionaron dos concejales. 2 concejales de 7, creo. Sí, reaccionaron. Y no es cuestión de oponerse a la construcción de una cárcel. Miren, insisto, pero, el doctor, crimen, el delito va más adelante que la ley o las sanciones. El delito en el caso ecuatoriano ha ido increciendo de forma tal que tenemos detenidos en función del número de pobladores. Por eso es que cada vez necesitamos más cárceles. Entonces, ¿necesita construir cárceles? Creo que sí. Pero tienes que consensuarlo con la población, que nunca te va a aceptar que te construyan una cárcel cercana. Entonces tienes que construirla en espacios en donde no afecte a la población. Hay que hacer un estudio ambiental, hay que hacer un estudio de impacto social, hay que hacer una consulta previa con la población, hay que discutirlo, no imponerlo. Si quieres imponerlo, no lo vas a lograr, fíjese en Archidona. Y en esto de las cárceles, Jaime, déjeme hacerle una anécdota. Un estupendo libro que se ha escrito en el Ecuador desde hace más de un siglo, en el siglo pasado. Es el de Benjamín Carrión, El Santo del Patíbulo, una biografía de García Moreno, en la que él dice que los presidentes o los que arriban al poder también quedan grabados por las obras que construyen, así sean crueles o nefastas. Y por eso dice, tan cruel era García Moreno, que su nombre le pusieron a la cárcel más grande que él mismo construyó, el Penal García Moreno. Yo le pregunto al presidente de la República, perdone, presidente Daniel Noboa, con el respeto que usted sabe yo le tengo, ¿usted quiere que su nombre vaya en una cárcel? Porque la habilidad popular para bautizar es bastante fácil. ¿Qué quiere? ¿Que la próxima cárcel se llame Daniel Noboa Sin? No, creo que no, ¿verdad? Entonces, doctor, primero discútalo. Doctor, pero él en campaña no prometió construir cárcel en Archidona, en Salinas, sino en alta mar, pues hacer una cárcel en alta mar, con una barcaza. Ese fue un tema, yo recuerdo haberlo tratado en Ecuador inmediato en nuestras redes sociales, porque saltó de inmediato un estudio sobre las barcazas o las barcas cárceles, diciendo que son el elemento más peligroso que tiene una población, porque lo que generan son varios factores complicados alrededor de los puertos, de los espacios en donde se asientan esas barcazas. Conflictividad social, contaminación, se genera aglomeración y tugurio. Es realmente muy cuestionable la modalidad de las barcazas y por eso el presidente desistió casi inmediatamente en las barcazas. Después hablaba de una cárcel en la Antártida. Antártida. Y le tuvieron que hacer acuerdos, señor presidente, usted no puede topar la Antártida. No puede, para construir nada. Máximo una estación científica, la estación Pedro Vicente Maldonado, que está ahora ubicada en Antártida.
Entonces, lo que pasa es que el presidente está enfrentado a una circunstancia crítica que es el crecimiento del delito transnacional, la delincuencia organizada, el narcotráfico, y trata de encontrar fórmulas para seguirlo combatiendo, y una de esas es también encarcelando a los detenidos. Lo aconsejable hubiera sido un consenso, no una imposición. Con eso le estoy diciendo bastante al presidente de la República. Lo aconsejable hubiera sido el consenso, no la imposición. Hay una frase de Ciro Alegría en una de sus novelas exquisitas que dice: más moscas se matan con miel que con palos. Entiéndame lo que estoy diciendo. Más moscas se matan con miel que con palos. Presidente, veo que usted ha tratado de gobernar a palos y no lo logra. Hasta este momento lo único que ha generado una controversia alrededor de la imagen del presidente que, pues, yo no sé si es que lo llegan a reelegir, ¿en qué condiciones va a hacer? Y terminará el mandato si lo reeligen. Por eso insisto, la elección del próximo presidente tiene que estar hoy, como nunca, en absoluta legalidad y en absoluta legitimidad. Tiene que ser legal y tiene que ser legítima. Doctor, en otro tema, ese enfrentamiento que hay entre el presidente de la República y el alcalde Aquiles Álvarez de Guayaquil, este enfrentamiento, ¿no se denota que hay una persecución política? Desde hace rato. Ahí hay un enfrentamiento duro entre los dos. El señor alcalde de Guayaquil, el señor Álvarez, es un guayaquileño de cepa, y el señor presidente es un guayaquileño más por vivencia. Él ha vivido en esa ciudad, no nació ahí, pero ha vivido en esa ciudad permanentemente. Entonces, entre los dos le sienten a la ciudad como propia, como suya, y más si es que están en el poder. Entonces, yo lo que entiendo que ahí hay una disputa por asentarse en la imagen de quién es más dueño de Guayaquil que el otro. Le escuchaba al señor alcalde ayer en la entrevista que tuvo con Carlos Vera decir algo desde el principio, cuando Carlos le comentó una serie de acciones de él, que por qué atacaba, y entonces él dijo: no, es que yo no ataco, yo me estoy defendiendo. Y a primera vista sí parece. Claro, porque no puede quedarse callado tampoco. Quien lleva la iniciativa en acciones en contra del alcalde es notoriamente el presidente de la República. El afán es disputarse ese imaginario de quién es el dueño de Guayaquil. Y le quiere disputar a Aquiles Álvarez esa imagen. No, tú no eres el dueño. Tú eres un mal alcalde. Yo soy el presidente de la República y yo seré el dueño de Guayaquil. Hasta con el afán de garantizarse para sí el electorado guayaquileño que supuestamente pone presidentes. Yo creo que eso ha variado muchísimo. Quien pone presidentes en muchas ocasiones en alto grado sí es el país en sus distintas provincias, no existiendo una especie de deferencia. Pero veámoslo de esta manera. El enfrentamiento no es una mera persecución. Es una disputa de poder crítica que está usando los peores elementos para sacárselos en cara. Porque si tú contrabandeas gasolina, tu primo o tu sobrino también lo hace. Si tú entregas agua contaminada, tú no puedes entregar electricidad. Controla la situación de tu ciudad, tú controlas tus ministros y tu gabinete. Es decir, vean, esa disputa es desagradable, pero es evidente que esto empezó con persecución. Sí. Y puede ser que el señor presidente Noboa haya empezado esta persecución en contra del señor alcalde,
y bien puedan saberse los primeros motivos de esto que empezó de esta manera. Ahora, lo que uno no sabe es cómo va a terminar esto. Frecuentemente estas guerras uno sabe cómo empiezan y no sabe cómo terminan. Doctor, ayer el expresidente Lenín Moreno mandó un tuit un poco como de celos, no sé, porque dice que el expresidente Rafael Correa está en un documental en Netflix y que a él le propusieron hace algunos años, cuando era presidente, hacer un documental y él no aceptó porque dice que costaba de 2 a 3 millones de dólares. ¿Qué lectura darle a esto? La clase, ahí sí me sale lo quiteño, ¿no? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Pues, o sea, y algo peor, o sea, Lenín Moreno no sabe o no tiene idea de que muchas veces se cuelga con su boca, ¿no? Más daño te puede hacer con tu boca que con tus manos. Más ladrón serás vos. Más ladrón. Claro, o sea, el presidente Moreno puede tener sus razones para envidiarle a Rafael Correa por qué aparece en Netflix. Pero ¿sabe por qué es, Jaime? Por esa disputa por un pedazo de historia que él la tuvo entre manos. O sea, Rafael Correa va a Netflix con su historia, porque ha hecho historia y es reconocido. Lenín Moreno también hizo historia, pero es una historia negativa y no puede ser reconocido. Entonces, me duele en el alma que el señor Rafael Correa esté en la historia en donde yo también pude estar y no estoy. Lo que diga Lenín Moreno respecto al costo de los documentales en Netflix, personalmente no le creo por una razón. Yo quisiera saber en qué momento Netflix se le acercó. Ahí no hay respuesta. No hay respuesta. A lo mejor se le acercó, a lo mejor no. Yo pongo en duda todas las versiones que provengan del licenciado Lenín Voltaire Moreno, porque él se lo ha ganado. Más o menos como la imagen del presidente ahora, que se duda de su palabra. No, en el caso del presidente Moreno se duda no solo de su palabra, sino hasta de su propia presencia y acción o gestión. Es decir, hasta de todos los hechos que le acompañan al señor presidente Lenín Moreno en su momento son cuestionables, son criticables, porque saben al peor acto en política que no puede ser perdonado, el de la traición. Traición. El de la traición. Todos había traición en Lenín Moreno. Para no creerle. Doctor, ayer la bancada de la Revolución Ciudadana anunció una denuncia en contra del expresidente Moreno, me parece, y Juan Sebastián Roldán por espionaje. Hace algún tiempo lo escuchábamos a Moreno cuando llegó a la presidencia que a él lo espiaban. Resulta que ha sido al revés ahora, ¿no? Yo sí me pregunté cuando surgió el famoso escándalo del celular y la pared caliente del Palacio de Carondelet, que no tenían mucho sentido, lo que digamos. Pero resulta que ha sido una especie de psicología proyectiva. O sea, yo proyecto lo que me dicen que me están haciendo, pero que lo voy a hacer yo. O yo proyecto lo que hago yo en contra del otro, porque lo voy a hacer. O lo hago. Es una denuncia delicada. Esa sí tiene un grado de delicadeza, especialmente contra el señor Roldán y contra el expresidente Moreno. Y es por peculado la Tiene denuncia. su gravedad. Tiene su gravedad. Es por espionaje. Espionaje y peculado porque ha utilizado recursos públicos. Claro, correcto.
Pero el espionaje es un delito muy serio en un mandatario. He visto caer poder por ese tipo de espionaje. Y si no, regresen a ver el Watergate, con el que cayó Nixon allá en 1975. Solo regresen a verlo. Espionaje. Como sea, espionaje puro y duro, meterse en la vida privada de las personas, escudriñar sus actos para beneficiarse luego. Es un acto sucio, es un acto cobarde, en el que ahora se van a ver envueltos el señor Moreno y el señor Roldán. Si lo hicieron, que paguen las consecuencias. Si cometieron el delito, que vayan a la cárcel. Que lo hagan. Moreno tiene ya buen tiempo que no viene al Ecuador, ¿no? Y dudo que vendrá. Ni vendrá, correcto. Y dudo que vendrá. Carla, Jaime, ¿ustedes creen que Moreno puede volver en este momento a su país? Por eso, cuando salió libre Julián Assange, yo hice un editorial, vuelvo a insistir a la gente, afíliese a Ecuador Inmediato Premium, tenemos ahí un contenido muy grato que sirve mucho para analizar el país. Yo decía, Assange libre, Moreno preso. Lenín Moreno está preso de su conciencia. Claro. Y está en un Está país... metido en... Exacto. Oiga, Jaime, Lenín Moreno está en la mitad de la nada. ¿Haciendo qué? Nadie sabe. Pero no puede salir ni a la calle. Sé que tiene condición de salud difícil. Bueno, él siempre tiene una condición precaria. Y su circunstancia crítica es que el señor Moreno no puede regresar. Pero hay algo peor, ¿sabe qué, Jaime? Que lo convierte en más culpable y más perseguido. Es que Lenín Moreno le está haciendo pagar a su familia sus pecados. Ese es lo peor. Claro. Sus hijas, sus nietos, su esposa, sus hermanos. Lamentablemente falleció su padre. Pero ellos están pagando también las consecuencias de esa mala imagen. Y eso es también lo que le tiene preso a Lenín Moreno. Eso es más terrible Pues todavía. Por último, si es cuando uno se mete en política, debería pensar siempre en su familia. Y no para beneficiarla precisamente, sino para evitar que pague las consecuencias de los malos actos. Sí. Doctor, ¿dónde está Diana Salazar? La pregunta que nos hacemos todos. Querida Carla, ¿usted cree que si yo supiera no se lo diría? No, pues. Dicen por ahí que está en Argentina. Dicen por ahí. No lo sé. ¿Regresará? Yo nunca afirmo lo que no puedo probar. O lo que no me consta, yo no lo digo. Vean, ese es otro caso de persecución de imagen propia. Está la cantidad de irregularidades en el comportamiento de la señora Diana Salazar en la justicia, en la fiscalía, contra las personas, que ella termina acosada por sus propias faltas. Por sus propios actos. Ella misma marcó su camino, correcto. Exactamente. ¿Tendrá Diana Salazar que en algún momento venir a rendirle cuentas al Estado ecuatoriano por todos los atropellos que cometió? Quisiera saber quién se atreve a enjuiciarle. Ya han existido juicios y planteamientos en su contra. Angélica Porras, Priscila Schettini, Acción Jurídica Popular han sido los únicos que se enfrentaron a Diana Salazar y siempre les negaron cualquier opción de justicia. No, y arremeten contra esas personas. Claro, les han perseguido a ellos. Califican, no, pues. Este es un trabajo que hace la prensa con la justicia, con el poder político también. Sí, lamentablemente sí, pero yo sí quiero que cada uno de nosotros sepa enfrentar lo que esta circunstancia significa para
para un país como el de Ecuador, que carece de justicia, pues que ese es el problema, carece de seguridad jurídica. Vean de lo que estamos hablando, Carla, Jaime. Una fiscal que comete tal tipo de irregularidades, presuntos delitos, que a lo mejor no puede ser ni juzgada. ¿Qué tipo de seguridad jurídica le da a una nación en ese sentido? Ninguna. Ninguna. Claro. Algo así, lo que nos hace es más daño. Doctor, una muestra de eso es el tema de los chats de Villavicencio, ¿no? Para ella, cuando la fiscal necesita procesar a alguien por los chats son válidos. Resulta que cuando se involucran ellos, no, esos son falsos. Esos chats, a propósito, hoy van Priscila Schettini y Freddy Carrió en estos momentos a la asamblea para hablar justo de los chats de Fernando Villavicencio. Esos chats a la larga terminan siendo una especie de bola de nieve. Empezó en algo pequeño, en que desapareció el celular y se lo botaron al río Tomebamba, era, ¿no? Sí, al Tomebamba. Vean en lo que está convirtiéndose en una carta de acusación a los principales personajes de este país, a los principales periodistas de este país. Es que principales son, porque es una vergüenza lo que han hecho con la prensa y los chats de Villavicencio, pero en fin. O sea, es que ¿sabe cuál es el lío en ese caso, Jaime? Cada chat que salta prueba que son ciertos. Cada chat. Desmientan, pero el siguiente ya comprueba de que sí, que son ciertos. Son ciertos todos. Yo aparecí en ese chat, en los chats. Yo aparezco en los chats, no sé si usted aparece. Sí, en un momento determinado mi CEO, el señor Fernández, procede a solicitar una entrevista en mi nombre al señor Villavicencio, con quien yo tuve una relación, yo tuve una relación crítica con él desde el principio, no a último tiempo. Y sin embargo manteníamos, yo debo decirlo públicamente, una actitud de respeto mutuo. La manteníamos. Esos chats a la larga, vea, con ese detalle de lo mío, comprueban que son ciertos. Y lo mío también, doctor. Claro, con lo demuestran suyo. Son ciertos. Que son ciertos. Son ciertos. Aunque algunos digan que no, todo es verdad. Y qué pena que la fiscalía mismo diga que son falsos, ¿no? Creo que ha dicho que son falsos. En primera instancia manifestó diciendo que eran falsos, pero yo creo que ya después no lo pudo desmentir, ya ha quedado mudo. No, pues la fiscalía emitió un comunicado, pues. Sí. Diciendo que son falsos. Todavía no leo el comunicado en el que admite que son ciertos. La fiscalía en el Ecuador también ha jugado un papel delictivo en este último tiempo. Igual que en los años del contralor bastardo Pablo Celi, la Contraloría. Yo no entiendo por qué dentro de estas instituciones no hay empleados con un mínimo de dignidad que enfrenten a estas circunstancias tan críticas. Empleados de Contraloría, empleados de Fiscalía, vean en lo que le han convertido el Ecuador, sus titulares, mal usando el poder desde sus instituciones y en muchas ocasiones en complicidad, en silencio o en complacencia suya. Sobre eso pido que reflexione frente a la historia. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en directo y Ecuador Inmediato. Siempre es grato. Siempre es grato. De ahora les pedí permiso, pues lo vamos a dejar también a la señal en transmisión. Y veo que nos ha ido tan bien a ustedes como a mí. Qué bueno. Compartimos público, ¿no? Compartimos público y eso es bueno. Y nuestro público nos está saludando. Yo le quiero saludar especialmente a una persona, que es al amigo Jorge Puntuña. Gracias, Jorge, muy amable por su apoyo. Ahí le veo a Omar Novoa también, que anda por ahí. No, siempre apoyando Omar, la saludos. Causa. A propósito de Omar, pues, nos mandó desayunos el día de hoy, ¿eh? Me dice que le pregunta a Carlita qué tal estuvo el bolón con chicharrón. ¿Ya lo probó? Todavía no he podido probarlo, pero ya lo voy a probar.
Omar Novoa, me debes un desayuno. Pero yo tengo dieta, así es que tenés cuidado. Qué gato siempre. A ver, para terminar. Mi abrazo fraterno, el de siempre, para Carlita Aro, para Jaime de la Cruz y para Gustavo Jiménez. A este trío tan grato a lo largo de este 2024 por los gratos momentos que nos han dado para compartir y conversar. Lo otro, nada mejor que la bendición en familia para la Navidad. Espero que la disfruten. La bendición en familia. Les estoy diciendo algo muy fuerte y profundo. La bendición en familia. Y el 2025 tiene que ser igual de intenso en la lucha por la verdad que la venimos sosteniendo como ahora. Con esos deseos les doy un abrazo gigante y mi gratitud de siempre. Que así sea, doctor. Gracias, doctor. Y a estar vigilantes, ¿no? De lo que se viene. Porque se viene bastante y empezamos difícil. un 2025 intenso, ¿no? Con una campaña Así electoral. es. Lo que se viene. Hay que Adelante con prepararse. fuerza. Hay que prepararse. Bendiciones. Gracias, doctor. Se viene durísimo. Gracias, doctor. Un abrazo gigantesco, fraterno para Ecuador Inmediato, que siempre está con nosotros.